Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches Elvis, buenas noches Johnny, Marcos, Estrella, buenas noches Jorge, buenas noches Rosa. Quisiera saber si es que el audio está saliendo correctamente. Buenas noches Eduardo, Luis Miguel. Gracias, gracias Estrella por confirmarlo. Buenas noches con todos. Qué bueno, el audio está bien Jorge. Ok, bien. Primera pregunta. ¿Tienen el link para descargar los archivos? No. Oh, bien. Vamos a... Milton, ¿no se ve? Mm. ¿El resto puede ver mi pantalla? Sí, ya. Entonces debe ser algún problema en la configuración de máquina. El resto lo ven. Lo que no se ve es usted. Ah, sí, Verónica. Tengo que comprarme una camarita pues para poder hacer clic acá en el botón de video y entonces les hago chao, pero por ahora no, no la tengo. Ya, voy a comprarme una camarita, pues. Voy a comprarme una camarita, Verónica. Vamos con el link, a ver. Caramba. A ver, de repente me lo han pasado. A ver, un ratito, porque esta clase, estoy un poco ambicioso por esta clase porque tengo dos archivos que quiero ver hoy. Así que eh, quiero empezar ya. Veamos si me pasaron. Acá está, y los tengo. Bien, entonces voy a pasar los links. Este es el primero. Copiar. Entonces lo voy a pasar aquí. Pegar. Enviar. Ya. Ese es uno. Y el otro. Copiar. Conferencia. Pegar. Y ese es el otro. ¿De acuerdo? Luis Miguel, no puedes ver. Pero mira, el resto me pueden ver. Entonces, tiene que haber algún problema en la configuración o en tu internet. Sí, solo escucho. Yanira, tú también. Oh, no escuchas, Doris. Ah, tú no escuchas. Entonces escucha, pero no me ven. O perdón, no ven mi pantalla. A mí no me van a ver por ahora todavía. Y el resto, mi pantalla oscura. Ah, mira, Edibelto ve y escucha. Víctor también. Brenda también. Estrella también. Ah, entonces miren, el origen del problema no es, entonces, en mi caso, Mil también. Ya. Bueno, lo siento por las personas por las que no pueden ver mi pantalla, pero yo no puedo hacer nada porque hay otros que sí están teniendo bien la recepción. Entonces yo sospecho que debe ser un tema de la internet o ¿cómo se llama? Del navegador o de la configuración propia de la máquina, ¿no? No tienes audio, no se ve. Oh, sí se escucha y se ve, Edgar. Miren, aquellas personas que no me escuchan o no pueden ver mi pantalla o las dos cosas, les voy a pedir por favor que hagan el intento de averiguar en sus respectivas máquinas, de repente salir, volver a entrar. A veces la internet varía, ¿no? Pero yo no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Lo único que puedo hacer es iniciar la clase ya.
Así que, bueno, tendré que hacerlo, pues porque no... Ah, desde el celular, Daniel. Mire, no es un consuelo, pero a las personas que me están escuchando, ok, por lo menos escuchen porque hay conceptos que no necesitas estrictamente cálculo, ¿no? En todo caso, yo voy a ser consciente de que hay algunas personas que de repente no me están viendo y entonces voy a ir relatando qué es lo que voy haciendo, ¿de acuerdo? Bien, Joven, excelente, sí se escucha, ya. Ok, tú ves pero no escuchas, el audio se... Oh, qué curioso. Yo creo que tiene que ver con la internet, porque estos días yo también he estado teniendo problemas que se me iba, venía, se me iba, venía en mi celular, ¿no? Entren de una laptop, claro, Verónica, ¿no? Ok, tengo que empezar, amigos, ¿de acuerdo? Carguen los dos archivos y avísenme si están listos. Empezamos entonces. Vamos al archivo que dice el interés. El interés se define como el cambio del valor del dinero en el tiempo. Quiere decir que el dinero en el tiempo va a cambiar de valor. Si hoy día tengo 100 soles, yo esperaré que mañana, es decir, dentro de un plazo X, tenga pues un monto mayor. Y para que esto se produzca, es indispensable que el dinero se invierta o se utilice en alguna actividad económica, obviamente, ¿no? Y que además el tiempo transcurra. Es decir, debemos trabajar el dinero y entonces si lo trabajamos, podemos esperar que en un lapso de tiempo determinado nuestro dinero cambie de valor. Si se solicita un préstamo, el interés es el costo que se asume por el uso del dinero, mientras que si se efectúa un depósito o se hace alguna inversión en algún producto financiero, el interés será la retribución que obtendremos por dicha operación. Las operaciones financieras en general se pueden dividir desde el punto de vista de su flujo de caja en dos tipos. Las de un solo pago, como por ejemplo solicitar un préstamo y cancelar al vencimiento capital más intereses, o si se deposita un capital en una cuenta a plazo fijo y se retira al vencimiento el capital más los intereses. El segundo tipo de operaciones son las de dos o más pagos. También reciben el nombre de rentas o anualidades. Como por ejemplo, solicitar un préstamo y pagarlo a través de un cronograma de cuotas. Ahí tengo un plan de pago. O si se efectúa un plan de ahorros depositando periódicamente en una cuenta. Si hago pues depósitos, por ejemplo, mensualmente en la cuenta, entonces ahí tengo una operación de dos o más pagos, porque estoy ahorrando periódicamente haciendo los abonos respectivos en la cuenta. Más abajo tenemos un gráfico donde están las variables que intervienen en una operación financiera de las más típicas. El capital inicial, que es el monto que está al inicio, el capital final, evidentemente es el monto que está al final, la tasa de interés, el plazo de la opción y los flujos de caja que puedan haber durante el periodo de la operación, que no son ni capital inicial ni capital final, sino que están dentro del intervalo de la operación. Y esos flujos de caja pueden ser de entrada o de salida. Bien, pasemos a la siguiente hoja, fórmulas. Hacemos clic. Aquí vamos a mirar algunas fórmulas sencillas. El interés lo podemos definir como la diferencia del capital final menos el capital inicial. El resultado de esa fórmula es una suma de dinero, ¿no? Porque yo resto dos capitales. Pero también puedo expresar el interés, es decir, el cambio del valor del dinero en a través de una variación porcentual. Y si lo hago, entonces obtengo lo que se denomina la tasa de interés. Y esta tasa de interés es producto de restar
el capital final menos el capital inicial y dividirlo entre el capital inicial. Una tercera fórmula, que es resultado de despejar en la primera, es decir que el capital final es igual al capital inicial más los intereses. Bien, vamos a tener como punto de partida esas tres fórmulas. Hacemos clic en la siguiente hoja. Vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre los dos regímenes de cálculo. El régimen de interés simple y el régimen de interés compuesto. Diré como introducción que en el régimen de interés simple, la principal característica es que los intereses se abonan al capital, es decir, se suman al capital inicial una sola vez al final del plazo de la operación. Veamos un ejemplo. Dice, se depositan 2.000 soles por un plazo de 5 meses y una tasa mensual de 5%. Calcular el capital final. Entonces, como tenemos un régimen de interés simple, la liquidación de intereses será del siguiente modo. Síganme. Coloco el capital inicial, que son los 2.000 soles. Coloco la tasa mensual, que es 5%. Y ahora voy a calcular el interés del primer mes. Para hacerlo, le saco el 5% al capital de 2.000. Y entonces me da 100. ¿Qué hago con esos 100? Los mantengo ahí, todavía no los sumo al capital. Haré al final. Entonces voy a calcular los intereses del segundo mes. Y lo hago del mismo modo. Le saco el 5% al capital. Y verán que el interés sigue siendo el mismo, porque estamos calculando sobre el mismo capital inicial. El tercer mes le saco el 5% al capital inicial. Y nuevamente 100. Entonces, si todos los meses voy a hacer eso, puedo copiar esa fórmula. Así es que edito esa fórmula con F2 y a la tasa, que está en D12, pongo F4 y al capital inicial, que está en B22, le pongo F4 absoluto. De tal manera que esta fórmula la copié a los otros 2 meses siguientes. ¿El capital final cómo sale? Veamos, el capital final es la suma del capital inicial más la suma de los intereses de los 5 meses. Recién ahí estoy capitalizando los intereses, una sola vez. 2.500. Si quisiera saber cuál es la tasa de interés de los 5 meses, entonces podemos hacer acá nuestro cálculo. Tasa de interés del periodo. Y entonces hacemos capital final, la fórmula que vimos un rato, menos capital inicial, todo dividido entre el capital inicial. Y entonces obtenemos una tasa de 25%. Esta tasa de 25% es la tasa de los 5 meses. Tasa de 5 meses. Bien, entonces, acabamos de ver cuál sería la metodología de cálculo de intereses en un régimen simple. Vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a emplear el mismo ejercicio, pero esta vez haciendo la metodología del régimen compuesto. Hacemos clic en nuestra hoja reg compuesto y ahí tenemos el mismo ejercicio, solo que esta vez los intereses se van a capitalizar con una frecuencia mensual. Dice, se depositan 2.000 soles por un plazo de 5 meses y una tasa mensual de 5%. Los intereses se capitalizarán mensualmente. Nos piden calcular el capital final. Bien, coloco mi capital inicial, que es 2.000 soles. Coloco la tasa de interés,
que es 5% mensual. Y ahora voy a calcular los intereses del primer mes. Atención, le saco el 5% a mi capital inicial, a 2.000. Y el interés del primer mes me da 100 soles. Ahora, para calcular el interés del segundo mes, le voy a sacar el 5% también, pero esta vez a la suma del capital más los intereses del primer mes. Entonces abro paréntesis y le sumo a los 2.000 los 100 soles que corresponden al interés del primer mes. Cierro paréntesis. Entrada. Entonces los intereses del segundo mes son 105 soles. Verán que son mayores, porque hemos calculado los intereses sobre un capital que va creciendo. ¿Cómo calcularíamos los intereses del tercer mes? Igual, sacamos el 5%, pero esta vez, ¿a qué capital? A la suma del capital inicial, que son los 2.000 soles, más los intereses del primer mes, que son 100, más los intereses del segundo mes, que son 105. A todo eso le sacamos el 5%. Entonces, los intereses del tercer mes son 110,25. Hacemos los del cuarto. Bajo la misma metodología, le sacamos el 5%. ¿A qué? A la suma del capital inicial, que es 2.000 soles, más los intereses del primer mes, más los intereses del segundo mes, y más los intereses del tercer mes. Cierro paréntesis. Enter. 115,76. Por último, los intereses del quinto mes. Le sacamos el 5%. ¿A qué capital? A la suma del capital inicial, 2.000 soles, más los intereses del primer mes, más los intereses del segundo mes, más los del tercero y más los del cuarto. Cerramos paréntesis y entonces verán que ahora los intereses son crecientes. ¿Cómo calculo el capital final? Bien, el capital final será la suma del capital inicial más el interés del primer mes, más el interés del segundo, más el interés del tercero, más el interés del cuarto y más el interés del quinto. 2.552,56 es mi capital final. Observen que en este régimen hemos ido capitalizando los intereses con una frecuencia mensual. El banco ha indicado que esa es la metodología que va a seguir. Entonces es un incompuesto. ¿Cómo calculamos para terminar este ejercicio la tasa de interés del periodo? La tasa de interés del periodo lo hacemos. Capital final, 2.552,56, menos capital inicial, 2.000, todo dividido entre el capital inicial. Y ahora la tasa de interés es 27,63%. Esa es la tasa del periodo, o del plazo de la operación, mejor dicho, ¿no? Y esta es una tasa de 5 meses. Tasa de interés, vamos a cambiarle para que no haya dudas. Tasa de interés del plazo total. El plazo total. Y es el 27,63. Comparemos estos resultados con la anterior, régimen simple. Aquí en este régimen simple, voy a cambiar acá también para que esté uniforme. Tasa de interés del plazo total. Aquí la tasa de interés salió 25%, que es la suma de 5 más 5 más 5 más 5 más 5 veces, ¿correcto? Sin embargo, acá en el régimen compuesto, la tasa de interés ha salido 27,63. Ese 27,63 recibe el nombre de tasa efectiva. Entonces, ¿qué cosa es la tasa efectiva? Es aquella que resulta del proceso de capitalización de intereses. Bien, hemos mostrado entonces
¿Cuál sería la metodología de liquidación de intereses del régimen simple, del régimen compuesto? ¿Y cómo es que se origina la tasa de interés efectiva? Es obvio porque los intereses que se logran acá son más altos, ¿no? En el Perú se usa el régimen compuesto, es decir, el régimen que capitaliza los intereses. ¿De acuerdo? Bien, entonces en este primer archivo mi intención era que quede claro cuál es el concepto del interés, las fórmulas que son muy simples y cuál es la diferencia entre el régimen simple y el régimen compuesto, cómo es que se origina la tasa de interés efectiva. Bien, voy a ir un momento al chat para responder preguntas. ¿Hay alguna duda con alguno de los cálculos que hice? ¿Alguna duda con alguno de los conceptos? Bien, Rosa, ya se solucionó. Qué bueno. Si fuera la tasa anual, la dividimos entre 12. ¿En cuál de los dos, Elvis? ¿En el régimen simple o en el compuesto? ¿En el simple? Sí. Sí. Mira, Elvis, voy a hacer lo siguiente. Voy a regresar a la hoja. Observa, mira. En el régimen simple, esta es la tasa de 5 meses. Y yo no he hecho el cálculo de 12 meses porque sería un gráfico muy largo y, bueno, la metodología es la misma. O sea, ¿dónde está el tema? En lo siguiente, fíjate. Si esta tasa mensual de 5, yo quiero calcular la tasa anual, entonces observa el cálculo que voy a hacer. Voy a multiplicar 5 por 12. Y entonces la tasa anual sería 60%. Sin embargo, a la hora que me voy al régimen compuesto y yo quiero la tasa anual, ya no puedo hacer 5 por 12. ¿Cuál es el cálculo? Observa. 1 más la tasa mensual, cierro el paréntesis, elevado al 94 para el sombrerito, a la 12 menos 1. Y entonces la tasa de interés efectiva, en este caso, es 79,59. Porque como hay un efecto de acumulación de intereses, para presentar y abreviar ese fenómeno usamos la potencia, mientras que acá en el régimen simple damos y podemos dividirla, lo que tú me has dicho. ¿Podemos dividirla? Sí, divido 60% entre 12 y evidentemente me va a dar el 5. Eso lo puedo hacer en el régimen simple, porque las tasas se denominan tasas nominales. Pero en el régimen compuesto, yo no puedo dividir este 79 sin 12. Si yo tengo esta anual y quiero la mensual, entonces lo que tengo que hacer es esto, nuevamente la potencia. 1 más la tasa anual, le saco la raíz 12. 1 entre 12, menos 1. Y entonces así es como conseguiría la mensual. Esa es la forma de manejar las tasas de interés en el régimen compuesto. Y esta de acá es la forma de manejar las tasas de interés en el régimen simple. Las puedo sumar, las puedo multiplicar, las puedo dividir. Pero en el compuesto tengo que usar la potencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Javier, ¿cuál es el último cálculo? Precísame, por favor. ¿Cuál es, Javier? Para repetirlo. Me estás pidiendo que repita el último cálculo. ¿Cuál es el último cálculo? La de la tasa anual e interés compuesto. Ya. Ok. Voy a calcular la tasa anual. Si yo quiero calcular la tasa anual, no puedo multiplicar el 5%. Acá arriba voy a poner la fórmula que estoy haciendo. Escrita. 1, lo voy a poner en modo de texto para que la veas.
1 más 5% elevado a la 12 menos 1. Eso es lo que estoy haciendo. Lo hago acá abajo. 1 más 5% elevado a la 12 menos 1. Así es como llegué al 79.59. ¿Otra pregunta? Gracias, Franklin. Gracias, Jessica. Listo. Terminamos entonces con este primer archivo. Disculpen que vaya rapidito, pero mi intención es darles un poco más de información de la habitual. ¿De acuerdo? Ya sabemos qué cosa es el interés. Ya vimos cómo es que se expresa a través de la fórmula. Ya vimos cómo es que se hace la liquidación en el régimen simple, en el régimen compuesto. Ya vimos cómo es que sale la tasa de interés efectiva y cómo hay que trabajarla, ¿no?, a través de la potencia. Y entonces, ahora vamos a pasar a lo que es las conversiones que podemos hacer una vez que tenemos la tasa efectiva, porque en el Perú, ya sabemos, la norma de la SBS indica que debemos pedirle a los bancos como información, mejor dicho, al revés, lo voy a decir, los bancos tienen por obligación informarle a sus clientes la TEA, y la TEA es la tasa efectiva anual. Entonces, nosotros, teniendo esa tasa efectiva anual, vamos a tener que movernos para poder encontrar cuál sería la tasa que necesitamos según el cálculo que vamos a hacer. Hacemos entonces archivo. El siguiente archivo es la tasa de interés, las conversiones de tasas de interés, así se llama. Las conversiones de tasas de interés. Bien, acá abajo también tengo varias hojas. Empecemos con la primera. El concepto, ahí está, ya ustedes lo han recibido también en el ejercicio anterior, pero acá nuevamente está presentado. La tasa de interés es igual al capital final menos el capital inicial entre el capital inicial, es decir, la fórmula de la variación porcentual. Vamos a asegurarnos de que la hemos asimilado bien y vamos a hacer ejemplos acá, ¿de acuerdo? Dice, usted realizó un depósito de 8.000 soles a un plazo fijo de 360 días, luego de los cuales se retiró un monto acumulado de 11.200 soles. Determinar cuál fue la tasa de interés que se ganó en la operación. Vamos a aplicar la fórmula que está al lado izquierdo. Entonces colocamos el capital inicial, que son 8.000 soles, el capital final, que son 11.200, y el plazo de la operación, que son 360 días. Y ahora ejecutemos nuestro cálculo. Igual, abrimos paréntesis, 1, perdón, ¿qué estoy haciendo? 11.200, valor final, menos 8.000, valor inicial, cierro el paréntesis, todo dividido entre el valor inicial, 40%. ¿En qué periodo está esa tasa? Como el plazo de la operación es 360 días, entonces esta es una tasa anual. Es una tasa anual. ¿De acuerdo? Vamos al ejemplo 2. Se tomó un préstamo de 10.000 soles por un plazo de 180 días y se canceló al vencimiento un monto total de 17.500 soles. Determinar la tasa de interés aplicable. Bueno, si yo sé que el capital inicial es 10.000 y el capital final es 17.500, es decir, lo que se pagó con un plazo de 180 días, entonces yo hago acá la aplicación de mi fórmula que dice capital final 17.500 menos capital inicial 10.000 soles, cierro paréntesis, todo dividido entre capital inicial. Enter. 75%. La pregunta es, ¿en qué periodo está esa tasa? Como el plazo de la operación es 180 días, entonces esta es una tasa semestral. Bien, mi intención en estos dos ejemplos es indicar que cuando uno usa la fórmula
fórmula general de la tasa de interés, el resultado está en el periodo de la operación. Como acá el plazo de la operación fue un año, entonces el resultado que dé la aplicación de esta fórmula es una tasa anual. Como en este segundo caso el plazo de la operación 180 días, el resultado de la aplicación de esta fórmula es una tasa semestral de 180 días. ¿Correcto? Bien. Ahora, yo puedo usar una función de Excel que se llama RRI, que me va a permitir hacer exactamente el cálculo que hace esta fórmula. En otras palabras, me puedo olvidar de la fórmula y usar RRI. Observen. Botón de función. Pestaña de seleccionar una categoría. Menú financiera. Y busco RRI. Entro. En número de periodos le pongo 1. ¿Por qué? Porque hay un periodo de 360 días en esta operación. Le pongo 8000 y en BF le pongo 11200. Enter. Y ahí está el 40% que hemos calculado acá a la izquierda. Y hemos usado una función de Excel que se llama RRI. Para el segundo ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Para el segundo ejemplo, a ver qué nos da. Vamos a usar RRI. Entramos al menú, botón de función, seleccionamos RRI. Número de periodos. Bien. Si yo pongo 1, como puse en el anterior, entonces la tasa resultante será una tasa de 180 días, porque hay un periodo de 180 días en operación. Hagámoslo. Valor actual 10.000 y valor futuro 17.500. Y le damos a aceptar. Listo. Ahí está el 75%. Pero hace un instante uno de ustedes me preguntó, ¿y cómo calcularía la tasa anual? ¿Lo podría hacer RRI en esta segunda operación? Sí lo podría hacer. Observen. Voy a borrar esto. Y ahora yo quiero la tasa anual, porque este 75% es la de un semestre. Quiero la anual. Entro al menú, selecciono RRI, en otras palabras, Excel hará la conversión. La pregunta es, ¿cuánto debo poner en NPER? Observen lo que voy a hacer. El plazo que va aquí, es decir, en el argumento NPER, tiene que estar en años. Y entonces, ¿cómo expreso 180 días, que es el plazo? ¿Cómo lo expreso en años? 180 entre 360. Es decir, 0,5 años. Y es verdad, pues, 180 es medio año. Y entonces el valor actual, 10.000, y el valor futuro, 17.500. Aceptar. Y listo. Ya convirtió esa tasa que es anual en una semestral. Lo compruebo usando la fórmula. 1 más 75% elevado al cuadrado menos 1. Ahí está. Lo estoy comprobando usando la fórmula matemática. Entonces, RRI me simplifica el hecho de tener que usar la fórmula y encima me puede hacer la conversión y expresarla en el periodo que yo quiera. O me la expresa en términos semestrales, o si yo quiero en términos anuales, entonces le cambio el NPER. Bien, entonces ya aprendimos cómo usar esta función RRI que calcula directamente la tasa de interés en operaciones de un solo pago. Pasemos a la siguiente hoja, fórmula. Hacemos clic.
Antes de pasar a la hoja de fórmulas, voy a regresar al chat por si alguien tiene alguna pregunta con estos dos ejercicios. Profesor, repita, no me sale. Esa función no la tienes. Ya, te voy a decir, Oscar, por qué no la tienes. Mira, a ver. Antes y después le respondo a ver. Ah, tampoco la tienes, Verónica. Ah, ya. Pero ¿qué voy a repetir? Pues si no tienes la función. Ah, para ver cómo sale, nada más. Mira, eh, ¿cómo se eleva la potencia? O sea, ¿cómo sale el sombrerito? Alt 94. Alt 94. ¿De acuerdo? Mira, explico por qué no puede ser que no la tengas. Mira, el Office 2016 trae 55 funciones financieras. El Office 2013 trae 55 funciones financieras. El Office 2010 trae 55 funciones financieras, pero el Office 2007 trae 52, perdón, 53, y el Office 2003 trae 53 también. ¿Cuáles son esas dos que ha incluido o ha sumado Microsoft? Duración y RRI. Entonces, como tú no tienes en tu menú financiera RRI, debo suponer que tu Office es anterior al 2010. Tienes un Excel del 2007, del 2003 o anterior. Y entonces solamente hay 53 funciones. Te faltan esas dos. Verónica, ¿es 2010? ¿Seguro? Bueno, mira. ¿Estás seguro que no hay RRI? Ya. Entonces, puede ser que yo me esté equivocando y que entonces sea a partir del 2013 que la incluyó. ¿Mm? ¿Alguien tiene un Office del 2013 o del 2016? ¿El tuyo es 2016, Franklin? ¿Tienes? La tiene Franklin, ¿verdad? Entonces tú tienes 2013, Dani, ¿y la tienes? Sí la tienes. Entonces yo me he equivocado. A partir del 2013, Microsoft incrementó dos funciones más. Las funciones P duración y las funciones RRI. Esas dos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes dos caminos. Una es usar la fórmula y ya pues. Y la otra es actualizar tu Office, ¿no? Si es que quieres tenerla. La verdad es una buena función. Y yo, uh, si no lo puedes actualizar, ya pues apréndete la fórmula. Apréndete la fórmula. Yo aquí he hecho las dos, ¿ah? Aquí están las dos. ¿Mm? Aquí están las dos. Ahí tienes la fórmula. Bien. Luego aquí calculé la anual. Ahí tienes la fórmula. O sea, si no tienes RRI, tienes que hacer estas dos cosas. ¿Mm? Calcular la tasa y luego anualizarla. Claro, la ventaja es si tienes RRI, haces una sola cosa y ya la tienes, ¿no? Por eso las ventajas de las funciones. Ok, ya saben entonces por qué no está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo sé qué Office tengo? Ah, me parece que tienes que entrar ¿cómo se llama? Creo que se entra por acá al icono. A ver, que alguien me ayude. Pongo... yo pongo aquí Excel. Y ahí me aparece, ¿ven? Excel 2016. Escribí Excel en la lupita y lo primero que me aparece es el icono de Excel y me dice 2016. Yo me voy al escritorio
y en el escritorio a mi Excel le doy clic derecho, propiedades, a versiones, acá Excel, Office 2016 también, ¿ven? Microsoft Office, Office 16. Bien, ok, vamos con lo que dice, ¿por qué el valor 75% es mucho menor? Explicar un poco más. Ya, Franklin, mira, lo que pasa es que en el interés compuesto hay un efecto capitalizatorio, mira, ve. Este capital, estoy regresando al archivo anterior para que ustedes vean el efecto exponencial que tiene el interés compuesto. De aquí a acá, ¿cuánto se crece? Mira, resto. 5 soles. Pero de aquí a acá, ¿cuánto se crece? 5,25. Y de aquí a acá, ¿cuánto se crece? 5,51. Y de aquí a acá, ¿cuánto se crece? 5,79. Entonces hay un efecto exponencial, ¿ves? Siempre el crecimiento se va disparando. Esa es la característica de la capitalización, pues, que se va disparando, una curva que hace que se vaya una tasa bien alta. Claro, acá yo he trabajado con una tasa mensual pequeña, mientras que acá en mi ejercicio yo he trabajado con una tasa alta, ¿no? Pero si este monto fuera un poquito más chico, si el capital final fuera, digamos, 10.500, entonces mira las diferencias, ¿no? Si mi capital inicial fuera 10.000 y mi capital final 10.500, en 180 días la tasa de interés es 5% semanal. Y mira, ve, de 5% a 10,25 ya no te parece mucho, ¿no? Es casi como el doble, entonces te parece bien. Pero si yo aquí mi capital final es 17.500, mira, no estoy tocando las fórmulas. Entonces el 75% se va a 206, ¿no? Es un efecto exponencial. Bien, ok. ¿Podemos ir a las conversiones? A ver, profe, ¿cómo distingo entre la tasa efectiva, tasa del periodo y tasa nominal? A ver, miren, creo que vamos a tener que dejar las cuestiones con calma para hacerlas bien a otra oportunidad, porque veo que hay buenas preguntas con respecto a este tema y yo prefiero que esto quede bien aprendido a correr de frente a las conversiones. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta muy típica. ¿Qué cosa es una tasa efectiva? ¿Qué cosa es la tasa del periodo? ¿Y qué cosa es la tasa nominal? ¿No? Son tres preguntas en una. Así que voy a intentar responderlas con los ejemplos que tengo. ¿De acuerdo? Regreso a mi archivo. Voy a borrar un poco acá cosas que escribí encima para que no distraiga. Bien, voy a hacer clic en la hoja régimen simple. Ya está. Observan, cuando el interés es constante, así como acá, entonces este 5% de tasa recibe el nombre de tasa nominal, porque la tasa nominal es aquella tasa que asume que la capitalización de intereses se da una sola vez al final. Ustedes verán que estos 500 soles los hemos sumado a los 2.000 una sola vez al final. Quiere decir que la capitalización de intereses es una sola vez durante el plazo de la operación. Ahora, si ustedes quieren una definición, así, definición, entonces voy a ponerla acá, al costado. La tasa nominal, voy a agrandar por la letra, ya. La tasa nominal es la tasa base que la fija la entidad financiera y que se expresa habitualmente en términos
porcentuales anuales. Yo aquí la he expresado en términos porcentuales, pero mensuales. También la puedes hacer. Lo he hecho así porque he querido comparar mi gráfico, que tiene 5 periodos mensuales, con el régimen compuesto, que también tiene 5 periodos mensuales. Por esa razón no he usado una tasa anual, para no hacer un gráfico tan grande. Así que, independientemente de eso, la tasa nominal es la tasa base que la fija la entidad financiera y que se expresa habitualmente en términos porcentuales anuales. Ahora, esta tasa implícitamente asume que los intereses se capitalizan una sola vez al final. Bien, he intentado poner como una definición lo que es la tasa nominal, pero es mejor verla en el ejercicio, porque veamos cuáles son los efectos que produce una tasa nominal, y los efectos son los que finalmente nos van a quedar en la cabeza. El efecto es que los intereses son constantes. Eso es lo primero que se ve. Lo segundo es que yo, a la hora de calcular los intereses, la suma, doy cuenta que da 500 y que sumado al capital final me da 2.500, y que cuando yo calculo la tasa de interés del plazo total con la fórmula de la tasa, capital final menos capital inicial entre capital inicial, me doy cuenta que da 25, pero 25 es lo mismo que 5% multiplicado por el número de periodos, que son 5. Es lo mismo. Entonces, la característica de las tasas nominales es que se pueden multiplicar y dividir. Entonces, hace un rato, alguno de ustedes me preguntó, ¿y cómo calculo la anual? Fácil, multiplico la tasa mensual por 12. Y ya está. Porque si acá tengo intereses de 100, 100, 100, 100, 100, 100 en 5 meses, quiere decir que en 12 meses tendré 512, ¿verdad? 6.000. ¿Sí? Bien. No, que 6.000. Sí. 100 por 12. Estoy multiplicando mal. 100 por 12. Ahora sí. 1.200. Y 60%, si es la tasa anual, la aplico sobre 2.000 y ahí tengo los 1.200 de intereses. Entonces, los efectos que se dan en el interés simple es que los intereses son lineales, son constantes, no cambian, siempre es la misma cantidad. Que la tasa de interés yo la puedo multiplicar, que la tasa de interés yo la puedo dividir, y que a esta tasa de régimen se le conoce como nominal. Bien, creo haber hablado bastante de la tasa nominal. Ahora voy a hablar de la tasa efectiva. La tasa efectiva es un resultado. ¿Es un resultado de qué? De capitalizar los intereses más de una vez. ¿Cuántas veces los hemos capitalizado? Una sola vez, al final del quinto mes. Entonces, es una capitalización en 5 meses. Por lo tanto, durante los 5 periodos mensuales, yo he tenido un régimen de aplicación simple. Ahora me paso a la otra hoja para que se compare el fenómeno que se da cuando uno capitaliza los intereses más de una vez. En este caso, dice mensualmente. Entonces yo todos los meses tengo que sumar los intereses al capital. Al hacer eso, los intereses son crecientes. Entonces, la primera diferencia que encuentro con respecto del régimen simple es que en el compuesto los intereses van creciendo mes a mes y no crecen en la misma magnitud, ¿no? Ya lo hicimos. Acá restamos 105 menos 100, ahí crecen en 5. Pero si restamos el último periodo, ahí crecen en 5.79. No lo hacen en el mismo monto. ¿De acuerdo? Entonces,
Como en este régimen se calculan mayor cantidad de intereses, entonces la tasa resultante debe expresar esa mayor cantidad de intereses, ¿no? Acá los intereses llegaron a ser 552, mientras que en el régimen simple llegaron a ser 500. ¿Cómo expreso esa tasa? Bueno, aplico la fórmula. Valor final menos valor inicial, todo dividido entre valor inicial. Y entonces la tasa resulta 17.63%, que comparada con el 25% es mayor. ¿Cómo le llamamos entonces a esta tasa? Efectiva. Entonces cada vez que ustedes escuchen la palabra tasa efectiva, esa tasa efectiva supone internamente un efecto de capitalización de intereses, que en este caso es mensual. Podría ser diario, podría ser quincenal, podría ser trimestral, eso lo fija la entidad financiera. Pero esta tasa efectiva entonces está reflejando que los intereses se capitalizan más de una sola vez en el periodo de la aplicación. Entonces voy a hacer acá una pequeña definición, una definición. Entonces voy a decir que la tasa efectiva, para aquellos que les gusta tener definiciones, la tasa efectiva es aquella resultante, es decir, es una resultante de capitalizar los intereses más de una vez durante el plazo de la operación. La capitalización puede ser semestral, 2 veces al año, puede ser trimestral, 4 veces al año, puede ser mensual, como es habitualmente acá en el Perú, 12 veces al año, o diaria, 360 veces al año. Evidentemente, acá se cumple la regla, que dice que a mayor frecuencia de capitalización, la tasa resultante será mayor. Por último, la tercera pregunta. Antes de pasar a definir la tasa del periodo, que era la tercera pregunta, la característica de las tasas efectivas es que no las podemos multiplicar ni las podemos dividir. La característica de las tasas nominales es que podemos multiplicar y las podemos dividir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de las efectivas? Tenemos que usar los exponenciales. Si yo esta tasa, que es una nominal, convertirla en una anual, pero respetando que la capitalización es mensual, entonces tengo que hacer esta operación. Y con esa operación llego a la tasa anual. Y si quiero esta mensual, que calculé aquí con la fórmula, entonces esta mensual también la puedo hacer con esta operación. 1 más 5%, pero en lugar de elevarlo a la 12, lo elevo a la 5, porque ese es el plazo de la operación. Menos 1. Esta operación es la que voy a hacer acá. Igual 1 más 5%, lo elevo a la quinta y le resto 1. Y ahí está, el 2763. Entonces, yo puedo calcular una tasa efectiva en un solo cálculo, pero necesito el uso de los exponenciales. En el interés simple podía multiplicar nomás, pero acá no, acá tengo que elevar. Entonces, si quiero el plazo total de la operación, lo elevo a la quinta. Y si quiero expresarla en términos anuales, lo elevo a la 12. Porque como capitaliza mensual, hay 12 periodos mensuales en el año. Bien, por último,
último, ¿qué cosa es la tasa del periodo? Uno normalmente dice que la tasa del periodo es aquella que refleja cómo has fraccionado el tiempo. Por ejemplo, acá yo he fraccionado el tiempo en meses. Entonces, cuando me dicen cuál es la tasa del periodo, uno se refiere a la tasa mensual. Si yo hubiera fraccionado el plazo en trimestres, me dice cuál es la tasa del periodo. Entonces la tasa del periodo es la tasa trimestral. Si yo hubiera fraccionado el plazo en años, la tasa del periodo es la tasa anual. Entonces, cuando uno hace cálculos financieros, en el argot se entiende que la tasa del periodo es de acuerdo a cómo tú has fraccionado eso o cómo van a capitalizar los intereses. Por último, la tasa del plazo total es obvio que refleja el plazo de tu operación. Si el plazo de tu operación es 3 meses, entonces la tasa de plazo total es la trimestral. En este caso, como mi plazo total es 5 meses, la tasa de plazo total es 27.63, que es la tasa de 5 meses. Bien, a ver si estamos claros con las definiciones o hay alguna otra pregunta. La diferencia entre la tasa de costo efectivo anual. Ya, buena pregunta, Raúl. Javier, a los ejercicios, no, ya en 3 minutos no vamos a poder hacer tantos ejercicios. Ya decidí quedarme en este tema porque el otro archivo, miren, el otro archivo, que son conversiones, todas son full números y full exponenciales. ¿Mm? Y entonces, si ustedes no saben bien qué cosa es una tasa efectiva y por qué estoy elevando y por qué no estoy multiplicando, si eso no lo tienen sólido, ¿qué hago yendo a las conversiones, no? Sí, por esa razón decidí quedarme acá y que esto quede totalmente aclarado, de tal forma que a la siguiente ya nadie me va a estar preguntando por qué hice esa fórmula, ¿no? Sí, gracias, Giovanni. Ok, la última pregunta, la diferencia entre la TEA y la tasa de costo efectivo anual. Ok, sí, Estrella. Sí, Estrella, mira, ¿sabes lo que pasó? La clase pasada, el webinar pasado, colgaron varios participantes por primera vez. Y entonces comenzaron a hacerme preguntas conceptuales. Y yo aclaré de forma enérgica que los webinars son para practicar y que ya se suponía que venían con cierta preparación. Pero ¿qué hago entonces? No les explico nada y todos los que entran por primera vez se tienen que ir. No me queda otra opción que combinar y hacer un poco de explicación teórica y hacer un poco de explicación práctica, porque se están colgando personas que recién están entrando a este tema y que no tienen ninguna base. Entonces, ¿qué hago? No, esa es la razón, Estrella, por la cual he tenido que hacer esto. Espero me comprendas, ¿no? Porque si no, entonces quedan automáticamente muchos fuera de... Pero es verdad lo que tú dices, la idea era que sean prácticos, ¿no? De repente, de esta manera, poco a poco se va cultivando un poco de cultura financiera, de tal forma que entonces me siento y comenzamos a hacer ejercicios, pero comienzo a hacer los ejercicios y si no está claro qué cosa es una tasa efectiva, ¿qué hacemos? ¿Eh? Ya. Ah, mira la respuesta de Javier. Tranquilos muchachos, vamos a responder la última pregunta que ha sido interesante. ¿Qué cosa es la TEA y la tasa de costo efectivo anual? Miren, eso supone una explicación ya un poco más profunda, no necesariamente larga, pero sí más profunda. Miren, los bancos en el Perú tienen por obligación publicar la TEA. ¿Qué cosa es TEA? Tasa efectiva anual. Esta TEA tiene como característica
que refleja el costo del dinero, si es que tú tomas un préstamo, o la retribución que el banco te va a dar si es que tú le haces un depósito. ¿De acuerdo? Pero únicamente refleja intereses que se aplicarán sobre el capital. ¿De acuerdo? Cuando tú dices tasa de costo efectivo anual, entonces, que en el Perú es TCEA, así la ha bautizado la SBS, entonces, esta tasa es aquella tasa que incluye, acá vamos a ponerlo, es la tasa que incluye los intereses más todos los gastos aplicados al crédito. Ejemplo, en el Perú, el seguro de desgravamen, el seguro del bien, los portes y gastos. Cuando uno toma un crédito, el banco te va a cobrar un seguro de desgravamen, si eres persona natural. Si quieres comprarte un auto y lo estás financiando, también te va a cobrar un seguro del bien y también te va a cobrar portes y gastos. Y todo esto lo tienes que pagar tú, además de los intereses. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cuánto sale el crédito? El crédito ya no sale la TEA, porque la TEA es un intereses. Pero si en el pago yo voy a incluir 3 cosas más, entonces la tasa se va a elevar a esa nueva tasa, a lo que de forma efectiva te cuesta el crédito, que siempre se le ha llamado tasa de costo efectivo anual. Bueno, la superintendencia la ha bautizado con TCEA. Entonces, a la hora que tú vayas a pedir un crédito al banco y te digan, señor, la TEA es 8, y tú dices, ah, está bien, es una buena tasa. Claro, pero el crédito no te va a salir 8, porque a la hora que ya embarques, el banco te va a decir, sí, pero usted tiene que pagar un seguro de gravamen. Y además, como está financiando un auto, hay que asegurarlo. Y bueno, le vamos a cobrar también portes, eso se le cobra a todos. Y entonces, ¿cuánto me sale? El banco, según la norma de la SBS, está obligado a darte la TCA. La pregunta es cuándo te la da. Y normalmente te la va a dar cuando ya tú firmaste todos los papeles, ya estás embarcado en el crédito, ¿no? Bien, espero que haya quedado la explicación clara. ¿Qué dices, Oscar? ¿A quién le dices? Son nuevos. Que tengan buenas noches, saludos. Bueno, pues. Miren, yo voy a tener que hacer un balance entre la teoría y la práctica, no me queda otra opción, espero comprendan. Pero si comienzo a tener más preguntas teóricas, no las puedo dejar de responder, porque al final estamos todos para aprender. Y entonces cuando las preguntas son teóricas, las tengo que responder, ¿no? ¿Cuándo será la continuación? Miren, tengo entendido que hay otro webinar en esta semana, me parece que mañana. Así he visto en la programación. Si es así, mañana hago el otro archivo. Y si no es mañana y es la siguiente hago el otro archivo. Les voy a decir que esto quedó pendiente. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces ya sí, espero no se sientan fastidiados. ¿De acuerdo? Ah, o sea, hay un webinar el 20, ¿sí? Bueno, yo he visto en la programación de Camex que hay... La verdad, yo lo que les estoy queriendo decir en todo caso es que el siguiente webinar que haga lo haré sobre el archivo que ha quedado pendiente, que son las conversiones. Si es mañana, bestial. Y si no, en la próxima. ¿Te parece? Ok. ¿Ya te escribiste, Brenda? Ah, muy bien. Ok.
Bueno, amigos, ha sido un gusto tenerlos y espero que haya servido. A mí las preguntas me motivan, así que perfecto. A menos que no sepa la respuesta, si no sé, te digo no sé, pero mientras sepa, te respondo. Gracias a todos y buenas noches, amigos. Que descansen.